Hola, bienvenidos a mi podcast Aprendiendo a Aprender. Mi nombre es Rafael Rodríguez Bauza y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, el aprendizaje basado en problemas. Como docente he notado con preocupación el abandono de los estudios en los primeros años de carrera de muchos jóvenes. Y lo peor, que este fenómeno se repite en muchas universidades. ¿Cuál es la razón? En algunos casos, la situación socioeconómica obliga a muchos jóvenes a trabajar y abandonar sus estudios, incluso migrar. Otra razón es el elevado costo de los estudios en las universidades privadas, ya que las públicas son insuficientes. Aunado a esto, y lo que considero más alarmante, es que los estudiantes abandonen los estudios porque la mayoría de los profesores no los motivan. Algunos ofrecen sus clases magistrales, generalmente con poca participación de sus alumnos. Luego les aplican unos exámenes, donde por supuesto no obtienen una buena calificación. Debemos preguntarnos por qué se presenta esta situación. La respuesta es muy simple. El método de aprendizaje tradicional hoy no motiva a los estudiantes, no se sienten involucrados. Definitivamente, en un entorno tan cambiante y disruptivo como en el que vivimos, el modelo educativo también debe cambiar. De hecho, en el informe de la UNESCO para mayo 2022, se llegó a la conclusión que la calidad en la educación superior en el mundo, en términos de contenido, prestación y seguimiento, requiere mayor esfuerzos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Una alternativa es esta metodología llamada aprendizaje basado en problemas. Primero vamos a hablar un poco de historia. El aprendizaje basado en problemas tiene sus inicios a principios de 1950 en la Escuela de Medicina de la Universidad de Case Western Reserve de los Estados Unidos. Y luego, a mediados de los años 60, un grupo de educadores médicos de la Universidad de McMaster en Canadá reconoció la necesidad de replantear tanto los contenidos como la forma de enseñanza de la medicina, con la finalidad de conseguir una mejor preparación de sus estudiantes y así satisfacer las demandas de la práctica profesional. La educación médica, que se caracterizaba por seguir un patrón intensivo de clases expositivas de ciencia básica, seguido de un programa exhaustivo de enseñanza clínica, fue convirtiéndose gradualmente en una forma inefectiva e inhumana de preparar estudiantes. En vista del crecimiento acelerado de la información sobre la ciencia y las nuevas tecnologías, además de las demandas rápidamente cambiantes de la práctica profesional. Era evidente entonces que para estos educadores el perfil de sus egresados requería habilidades para la solución de problemas, lo cual incluía la habilidad para adquirir información, sintetizar las imposibles hipótesis y probar esas hipótesis a través de la adquisición de información adicional. Ellos denominaron este proceso razonamiento hipotético deductivo. Sobre esta base, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de McMaster estableció una nueva escuela de medicina con una propuesta educacional innovadora, que es conocida actualmente en todo el mundo como Problem-Based Learning, en español, aprendizaje basado en problemas, abreviado ABP. Así fue como nació esta metodología, creada e impulsada por el Dr. Howard Barrow, médico neurólogo y educador estadounidense que se dio a conocer por sus muchas innovaciones en la educación de la medicina, particularmente en la enseñanza utilizando el aprendizaje basado en problemas. Desarrollado mientras era profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster. Demostró que los estudiantes se involucraban más, se sentían motivados a ser parte de la solución de los problemas, al evaluar las habilidades clínicas utilizando pacientes simulados y estudiar el razonamiento clínico utilizando técnicas de recuerdo. Entonces, ¿qué es el ABP? Norman y Smith consideran esencialmente la metodología ABP como una colección de problemas cuidadosamente construidos por grupos de profesores de materias afines, que se presentan a pequeños grupos de estudiantes auxiliados por un tutor. Los problemas generalmente consisten en una descripción en lenguaje muy sencillo y poco técnico, de conjunto de hechos o fenómenos observables que plantean un reto o una cuestión, es decir, requieren explicación.
La tarea del grupo de estudiantes es discutir estos problemas y producir explicaciones tentativas para los fenómenos, describiéndolos en términos fundados de procesos, principios o mecanismos relevantes. Desde esta concepción de relaciones entre docente y estudiantes, Berro, precursor del ABP, considera que es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como un punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos de aprendizaje. Este aprendizaje está centrado en el estudiante, quien trabaja en grupos pequeños y adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones o problemas de la vida real, y donde los profesores son facilitadores o guías. Este modelo educativo de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de los métodos tradicionales, como ya indiqué, está centrado en el estudiante. Significa que los contenidos y temas deben ser de interés de los alumnos y que las metas de aprendizaje, al menos parcialmente, también son determinadas por ellos. Además, busca el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes para resolver problemas. Mediante este proceso se logra la motivación e iniciativa de cada estudiante. Además, incluye el trabajo en equipo, lo que permite tener mejores relaciones, intercambiar conocimientos, participar en procesos de soluciones creativas, llegar a conclusiones acertadas y adaptadas a nuevas realidades. Mientras que en el aprendizaje tradicional el profesor asume el rol de experto o autoridad formal, en el aprendizaje basado en problemas, los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, mentor o asesor. En otras palabras, la función del docente es servir de guía a los estudiantes a encontrar la respuesta al problema planteado. Además, la educación tradicional es pasiva y centrada en la memoria, ya que la mayoría de los alumnos tratan de recordar lo leído o escuchado en la clase magistral, y otros tienen limitaciones para emplear el razonamiento inductivo y deductivo de manera eficaz. Y por supuesto, al egresar de la carrera, presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la especialidad de sus estudios y durante el desempeño de sus actividades laborales. De igual forma, es bastante frecuente observar en los cursantes algún grado de impedimento para realizar tareas, trabajando de manera colaborativa o trabajo en equipo. Ahora bien, específicamente cómo funciona el ABP. Este modelo de aprendizaje se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano. Tiene particular presencia la teoría constructivista, que plantea que el ambiente de aprendizaje debe tener varias perspectivas e interpretaciones de la realidad, a través de actividades basadas en experiencias ricas en contextos que favorezcan la construcción de conocimiento. El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo incorpora como algo adicional, sino que es parte del mismo proceso de interacción para aprender. Además, busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender, abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, entre otros. Todo lo anterior con un enfoque integral. La estructura y el proceso de solución de un problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo en grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones para la aplicación del aprendizaje basado en problemas? Primero, seleccionar cuidadosamente la tarea a realizar o problema a resolver. Segundo, definir las reglas del juego. Es necesario informar a los estudiantes acerca de los principios básicos del aprendizaje colaborativo y de la importancia de su participación activa y entusiasta, así como su trabajo a favor del grupo. Tercero, llegar a un consenso inicialmente como punto de partida. Cada miembro del grupo propone estrategias para resolver el problema planteado o recomendaciones para cumplir las metas esperadas. Cuarto, responsabilizar. Se asignan a cada uno de los miembros del grupo tareas concretas para trabajar en torno al problema, buscar información, hacer resúmenes, organizar las sesiones, redactar las presentaciones, entre otras. Quinto, planificar la ruta crítica. Una vez definidas las responsabilidades individuales, se traza un plan de trabajo que podría ser modificado a lo largo del desarrollo del proyecto, pero con la definición clara de los momentos de entregas parciales y del producto final. Otro de los puntos que debemos considerar es que los alumnos trabajan en equipos de 6 a 8 integrantes, con un tutor facilitador que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el grupo. El tutor no se convertirá en la autoridad del curso, por lo cual los alumnos solo se apoyarán en él para la búsqueda de información.
Es importante señalar que el objetivo no se centra solo en resolver el problema, sino que este sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio, de manera independiente o grupal. Es decir, el problema sirve como detonador para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje del curso. En concordancia con lo explicado hasta ahora, entre las funciones que tendrá el alumno se encuentran identificar necesidades educativas personales y colectivas, formularse interrogantes y buscar la respuesta de manera sistemática, guardar coherencia interna entre los contenidos curriculares que hay que desarrollar, los objetivos planteados y las interrogantes generadas por el grupo. Además, debe registrar las distintas experiencias, compartir las fuentes de información, promover el trabajo cooperativo, proporcionar el pensamiento crítico constructivo y la reflexión para alcanzar un buen razonamiento, progresar en la adquisición de destrezas para el aprendizaje independiente y permanente. Por otra parte, las funciones del tutor son estimular a los cursantes, debe ser flexible, no influyente, cooperar y orientar la integración, reflexionar sobre los distintos momentos de pensamiento científico, aportar las herramientas metodológicas para el estudio independiente, impulsar la adquisición de habilidades para interrogar e interrogarse, cultivar la paciencia, provocar la participación activa de todos los alumnos. Además, debe animar para la formación de grupos cooperativos con sentido de trabajo colaborativo. Y ya para culminar, podemos concluir lo siguiente. El aprendizaje basado en problemas es uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación superior en los últimos años. El ABP constituye un método de enseñanza-aprendizaje que continúa perfeccionándose y representa una metodología para desarrollar el aprendizaje de diferentes especialidades también en diferentes universidades. La esencia del ABP en la educación superior es diseñar problemas con sentido práctico para la formación, retar la inteligencia de los alumnos, fomentar el trabajo cooperativo y en consecuencia explotar los recursos con que se dispone para identificar lo que necesitan aprender y buscar una solución al mismo. Además, equipa a los estudiantes con recursos para aprender a aprender y con ello prepararlos para desempeñarse en un mundo en que constantemente deben enfrentar problemas y a los cuales buscar la solución más eficientemente. El aprendizaje basado en problemas constituye una propuesta metodológica con perspectiva pedagógica, didáctica e innovadora, que definitivamente los docentes debemos poner en práctica. Para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes esta valiosa información. Hasta nuestro siguiente podcast. Muchas gracias.